Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero te encuentres muy bien. Bienvenido a esta nueva etapa de cursos para que aprendamos ahora a utilizar la herramienta de Photoshop. En esta ocasión ahora lo que vamos a hacer es, gracias a sus recomendaciones, a sus sugerencias, vamos a trabajar con cápsulas más cortas de tal manera que tú puedas en poco tiempo conocer un tema o un concepto y no dure tanto el video. Entonces, a partir de ahora, pues tú verás que las tenemos numeradas. Vamos a tener estas sesiones numeradas. Esta sería la sesión número 1, los fundamentos de Photoshop. Cuando termines esta sesión de verla, tú puedes continuar de inmediato a la 2, a la 3, o practicar y después continuar. Ahora, todas las dudas que te vayan surgiendo, puedes asistir a las sesiones de asesoría o puedes también preguntarnos vía inbox. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ahora, en cuestiones de fundamentos, lo que necesitamos saber es las diferencias iniciales que tiene con Illustrator Photoshop. ¿Por qué? Porque Illustrator ahorita ya lo aprendiste a utilizar mediante mis otras asesorías y videos. Ahora vamos a partir de ahí. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a utilizar aquí Photoshop. Estamos utilizando Photoshop CS6, versión en español, de tal manera que tú si tienes la versión en español, nos puedas seguir fácilmente. Y yo te voy a ir mencionando aquí en versión, si tienes la versión en inglés, cómo se llaman las funciones. Entonces lo primero que tenemos que aprender es, bueno, que yo sugiero que conozcas como fundamento son las diferencias básicas que tiene respecto a Illustrator. Illustrator ya lo aprendiste a utilizar. Ahora lo que quiero comentarte es primero, se parecen mucho las interfaces, las pantallas, todo lo que vemos. Tienen su barra de menú, su barra de opciones de herramientas. Y tienes aquí tu barra de herramientas del lado izquierdo, generalmente ya sea flotando o las tienes acopladas aquí al costado de tu pantalla. Recuerda entonces tú que si las quieres separar, las tomas de aquí del área oscura, negra, y si la quieres ampliar a dos columnas, hacemos esto. Yo generalmente trabajo así, me acostumbré a trabajar así porque las primeras versiones de Photoshop venían así en dos columnas. Después del lado derecho vas a tener tú todos tus paneles, tus persianas. En este caso tengo desplegada mi persiana de capas. Vamos a estar ocupando. Y hay dos diferencias básicas para mí que confunden mucho. La primera es la diferencia en cuanto al uso de aquí del color. En nuestra barra de herramientas tenemos herramientas que están divididas en secciones con estas rayitas negras. Y al final tenemos nosotros esta área de color. Las secciones están divididas, esta rayita te indica que todas estas 6 herramientas son para selección y modificación de la imagen que estés trabajando. En este caso es modificaciones como movimiento, selecciones de color, etcétera, etcétera, o recortar la imagen. Esta otra sección es las herramientas de pintura, se les conoce así. Tú puedes aquí colorear, cambiar tonos, contrastes, etcétera, de la imagen, duplicar imágenes o clonar, etcétera. Después aquí tenemos otras herramientas extras que son auxiliares como para trazar paths, como en Illustrator, vectores. Tenemos tipografía y tenemos otras herramientas para dibujo. Finalmente aquí tenemos las herramientas para visualización, que ya las conoces, y estas dos son las que ahorita me quiero enfocar. En estas dos que tenemos aquí, estamos acostumbrados a que en Illustrator el color del lado izquierdo, este cuadrito del lado izquierdo, asigna el color de relleno de un objeto y el cuadrito de atrás asigna el color de contorno de un objeto. Pero aquí en Photoshop no funcionan así. Recordemos que Photoshop trabaja mediante una retícula, una cuadrícula que forma píxeles y cada píxel tiene propiedades, en particular posición y color. Aquí el color del lado izquierdo se va a referir al color con el que tú vas a trabajar tu imagen sobre tu lienzo, sobre tu área de trabajo, y el color de atrás se refiere a de qué color quieres tú tu lienzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para esto necesitamos regresar a una pequeña explicación que son cómo se hacía antiguamente el trabajo fotográfico. Y para eso vamos a recordar esto. Esta es un
clásico laboratorio de fotografía para trabajar la fotografía tradicional y consistía principalmente en una ampliadora, un reloj y tus herramientas básicas que eran papel fotográfico y químicos. Mediante las ampliadoras se imprime con luz, colocas aquí en esta parte de la ampliadora el negativo que tú obtenías en tu cámara fotográfica tradicional. Tú necesitabas este negativo colocarlo aquí en esta parte de la ampliadora y acá abajo, en esta parte, tú lo que colocabas era el papel fotográfico. Este era de los mejores papeles Ilford. Entonces lo que hacías tú era esto, colocar tu papel fotográfico y proyectar con la ampliadora la imagen de tu negativo. Lo que obtenías al final era una hoja de papel blanco que tenías que pasar por una serie de químicos para lograr el proceso de revelado. El proceso de revelado, cuando aparecía la imagen como por arte de magia, siempre me ha sorprendido ese fenómeno óptico. Cuando ves aparecer una imagen en un papel que estaba blanco y finalmente pues como era líquido los químicos, entonces salía tu papel mojado y lo tenías que colocar a secar. Y esta era típico que vieras en cualquier laboratorio. Este es el timer que nos servía para precisamente calcular los tiempos de exposición. Aquí puedes ver cómo con mayor tiempo de exposición se oscurece demasiado la impresión y con menores tiempos de exposición se ve más clara la imagen. Esto muchos de ustedes ya lo conocen porque ya llevaron fotografía, experimentaron, pero estamos ahora en nuevas generaciones que utilizamos más la tecnología digital y muchos no conocieron este proceso, por eso es que lo explico y me tomé unos minutitos para explicar. Y finalmente lo que tú obtenías después del secado era esto. Esto es lo que tenemos aquí, es nuestra imagen del negativo y cómo quedaba ya impreso sobre el papel fotográfico. Un paréntesis aquí, a partir de estas cápsulas de video vas a ver que vamos a estar procurando mostrar en las imágenes, en la medida de lo posible, la fuente de origen. Esto es para que todos entremos al hábito de siempre referenciar de dónde tomas una imagen. Y te invito a que hagas eso justamente para poderlo hacer esto en una imagen y que se vean la dirección web y la imagen al mismo tiempo. Esto es una imagen y hice el recorte en Photoshop, que te voy a enseñar aquí mismo cómo lo hacemos. Finalmente, así era como se veía de forma cotidiana un laboratorio donde realizabas fotografía en la mayoría de los lugares. Y todavía, este es de 2007, todavía. Pero lo que está ocurriendo ahora es que, como te habrás dado cuenta, ya ahora nuestros laboratorios fotográficos pareciera que se modificaron y se volvieron esto. Tus computadoras y tus impresoras a color. De este proceso que te acabo de reseñar, lo que quiero rescatar es lo siguiente. Que Photoshop es un programa diseñado para fotógrafos. Es decir, no está hecho pensando en diseñadores ni en comunicadores. La idea es que la lógica que sigue Photoshop tiene que ver con la lógica que se utilizaba aquí, que se utilizaba antiguamente con los fotógrafos. Es decir, estamos hablando de conceptos, por ejemplo, como una imagen sobreexpuesta, subexpuesta, etc. Entonces, si tú te pones en ese modo, de hecho, Photoshop, el concepto específicamente es un laboratorio digital para fotógrafos. Conviene que tú, para que vayas aprendiendo a utilizar de manera más intuitiva Photoshop, que pienses como pensaría un fotógrafo. Tú vas a ver aquí, por ejemplo, que tienes menús que es filtros, ahorita hablaremos de ello, selecciones, imagen, tamaño de imagen, y por eso tengo que explicarte que el primer concepto y terminología que utiliza Photoshop es el siguiente. Voy a hacerte aquí un pequeño esquemita. El papel fotográfico, que antiguamente se colocaba aquí abajo de la ampliadora, es este lienzo blanco que estamos viendo aquí, el que tú creas cada vez que le dices que quieres hacer un archivo nuevo. Te voy a hacer aquí un pequeño diagramita en donde podemos observar que este va a ser tu papel fotográfico. Entonces, al papel fotográfico, Photoshop le llama de dos formas diferentes. Le va a llamar background a este papel fotográfico y también le va a llamar canvas. Canvas refiriéndose al lienzo,
background cuando estemos hablando, por ejemplo, de color, de aplicarle color. Y acuérdate que después de que colocabas el papel, tenías tú que colocar tu negativo aquí en la ampliadora y encender la ampliadora para proyectar la imagen con luz, proyectar la imagen sobre tu papel. Entonces, a esta proyección de imagen, con lo que vas tú a dibujar aquí, es a lo que le llama, voy a dibujar aquí con otro colorcito, la imagen que tú vas a dibujar sobre ese lienzo es lo que le va a llamar foreground. Ese es el primer concepto que quiero que te grabes. El background, el foreground o el background y el canvas. Ahora, cuando tú decides que la imagen ya se quede fija en el canvas, en tu lienzo, a estas dos, voy a utilizar aquí otro color, a la unión de las dos, Photoshop le va a llamar imagen, image. ¿Por qué esta diferencia es importante? Bueno, de inicio va a ser justo por estos dos colores, porque el color del lado izquierdo se va a referir a con qué color quieres tú pintar, dibujar, intervenir el foreground, la imagen, con qué color quieres proyectarla, y el color de atrás se refiere al color del lienzo que tú vas a utilizar. Y te voy a mostrar esto vamos a iniciar con una imagen que es conocida por todos, que se llama el doki.tif. Este doki.tif la puedes descargar desde el grupo en Face, o también es muy sencillo encontrarla. Entras aquí a Google, acuérdate, te vas a imágenes, y aquí en imágenes tú vas a escribir doki.tif, y lo que te va a aparecer es la imagen. Busca la que es más grande, que es de 500 píxeles por 546. Recuerda, le dices ver imagen, y ya que le dices ver imagen aquí, le das clic con el botón derecho, guardar imagen como, save image as. Recuerda que para que aparezca el menú del botón derecho, si estás usando una Mac, tienes que mantener apretado esta tecla de control o control. En este caso no es la tecla de comando, sino es control, para que control y clic con el mouse te da el menú contextual del lado derecho. ¿Cómo abro la imagen del pato aquí en Photoshop? Era archivo, abrir, tomas la imagen del patito, te va a aparecer este cuadro de diálogo que te dice que están mal o que no corresponden los perfiles de color. Ahorita de momento dile OK, ya más adelante los vamos a explicar. Vamos a empezar a trabajar con este patito. Lo primero que te voy a explicar es que cuando tú abres una imagen que descargamos de internet, en este caso, o que subiste con tu cámara digital, lo que sea, al abrirla tú en Photoshop, lo que va a ocurrir es que te va a aparecer en tu persiana de capas que la imagen se llama background, o que ya es el fondo. Si no tienes visible tu persiana de capas, ¿cómo la obtenemos? Bueno, recordemos que en el menú Window, en el menú Ventana, doy un clic y aparecen todas mis persianas que tengo disponibles. En este caso, si lo tienes la versión en español, te vas a ir a la C de capas, o si lo tienes en inglés, vas a buscar en la L de Layers. Sin embargo, en ambos casos, el atajo de teclado F7 funciona. Presiona F7 varias veces y va a aparecer y desaparecer tu persiana. Recuerda que si estás en una Macintosh, es muy probable que si tú presionas F7 no funcione este atajo, porque están asignadas las teclas de función, del F1 al F12, para el sistema operativo en la Mac. Recuerda entonces que lo que tú tienes que hacer es mantener presionado esta teclita que dice FN en tu teclado para que te funcionen las teclas de función F7. Entonces, función F7, y ya te va a dar eso, te va a permitir que aparezcan y desaparezcan la persiana de capas. Entonces, aquí la imagen que tú abriste aparece ya pegada, el pato, sobre el lienzo, sobre el papel fotográfico. Ya está, al conjunto de los dos le va a llamar background en el menú de capas. Entonces, ese background es el color que te decía yo de aquí atrás. Ahorita es blanco porque así viene la imagen. Si tú tomas, por ejemplo, aquí la goma, esta gomita, te colocas adentro. Aquí yo tengo una punta de goma muy grande, la voy a hacer más chica. ¿Cómo la goma chica? Recuerda, una vez más, botón derecho del mouse, arrastro y me coloco aquí ya. ¿Cómo sale el botón derecho del mouse
acuérdate que si estás en una Mac, lo que necesitas tú hacer, mantienes presionada la tecla Control, esta que está acá, no comando, Control. Y con esa Control, das clic con el mouse y entonces ya te va a sacar el menú contextual. Vamos a tomar la goma y le voy a decir, ¿sabes qué? No me gusta este picó. Presiono, arrastro el mouse y suelto. Ya borré, intervine directamente sobre el lienzo. Pero voy a deshacer aquí, vámonos control Z, acuérdate, edit, undo. Lo que voy a hacer aquí es, voy a cambiar el color del background, que es este, el blanco que tengo acá. Vamos a cambiarlo por un rojo. Y entonces fíjate cómo ahora ya Photoshop dice, ah, ok, tu background va a ser rojo, sí. Entonces tomo la misma goma, le empiezo a borrar y pareciera que estoy pintando, por eso está la goma dentro de estas herramientas. Pero en realidad no estoy pintando, estoy borrando, pero como aquí yo tengo indicado que el color del background va a ser rojo, por eso está apareciendo rojo. Si yo así como está lo cambio y le digo, es que quiero que sea verde, y empiezo a borrar, lo que voy a estar viendo es el color verde del background. Aquí, entonces, el concepto era que tú entendieras el foreground y el background. El color del foreground basta con que tú tomes el pincel y veas que este es el color con el que vas a pintar. Si yo aquí quiero pintar, estoy pintando con el color del foreground. Voy a poner otro azul. Y aquí, por ejemplo. Bueno, estos entonces fueron el concepto de background y foreground. Vamos a pasar ahorita a otro concepto.